Bueno, muy bien. Entonces damos comienzo al acto académico y lo invitamos a Juan Felipe. Si querés compartir la pantalla y larga nomás. Les recuerdo a ambos Vale, dame que un segundo. Ahí se ve, qué pena. se ve, sí, no está ampliado, pero no está en proyección, digamos. Ahí Ahí está. sí, ya, ¿sí? Ok. Perfecto, perfecto. Les recuerdo a ambos el tiempo otorgado por excepciones de 45 minutos, para cada uno. Sí, Así que perfecto. adelante. Listo, ahí me escuchan bien, ¿sí? Solamente para chequear el Perfecto. audio y ya, listo, Sí, bueno. perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Felipe Torres Santamaría y pues vengo acá a presentarles mi defensa de tesis de maestría que se titula Implementación en una topología de prueba de la seguridad en redes conmutadas y enrutadas. Esto se hizo empleando dispositivos Cisco con el software de simulación de GNS3. Entonces, el objetivo general de mi tesis es realizar un análisis teórico y práctico de los protocolos que componen los planos de datos, control y gestión de los conmutadores y enrutadores con el objetivo de identificar las funcionalidades que permiten el aseguramiento y la mitigación de sus vulnerabilidades, de modo que se reduzca el riesgo ante ataques internos y externos. Tengo 5 objetivos específicos. El primero fue diseñar una topología de red jerárquica tradicional en la cual voy a montar todo esto para que funcione y pueda yo hacer el análisis teórico práctico. Eh, Realizar una configuración inicial, que digamos es la configuración básica que siempre se realiza en estos dispositivos sin tener en cuenta cuestiones de seguridad. Y para luego empezar a describir las funcionalidades y los protocolos que permiten asegurar cada uno de los planos descritos previamente para identificar a través de la simulación de posibles ataques aquellas vulnerabilidades que se pueden mitigar. Luego realizar la configuración de esas funcionalidades y protocolos y finalmente pues hacer un análisis de ese funcionamiento. ¿Por qué usé GNS3? Básicamente porque es un software de código abierto y gratuito y ese software me permite realizar la simulación de los dispositivos como si fueran dispositivos reales. Es un software utilizado por muchos ingenieros, de hecho por la misma industria, donde se hace análisis de pruebas, se verifica que las cosas estén funcionando correctamente, como les voy a mostrar en algunos videos que tengo, donde realizo la simulación de diferentes ataques y protocolos. Entonces, el primer objetivo específico fue diseñar la topología de red. Entonces, esta topología de red es una topología de red jerárquica donde tiene diferentes niveles, ¿cierto? El nivel de acceso, el nivel de distribución y el nivel de núcleo. Yo simulé, por así decirlo, una compañía. Esta compañía tiene 2 sitios y esos sitios se conectan y dan salida hacia Internet a través de un data center que está conectado a 2 proveedores de servicio. Entonces, digamos, hice toda una configuración o un diseño de cuáles serían las VLAN, cuáles serían las IPs y cómo sería todo para que esa red pueda funcionar correctamente. Eh, y entonces ya pasé al segundo objetivo específico, que es realizar esa configuración inicial. Entonces, acá les muestro la configuración de cada uno de los dispositivos en la jerarquía, ¿cierto? Entonces les muestro cuál es la configuración de los switches de acceso, cuál es la configuración de los switches de distribución, cuál es la configuración de los routers y adicionalmente, pues, cuál es la configuración como tal de los dispositivos del data center. Una vez realizada esa configuración, realicé unas pruebas de conectividad para verificar que todo esté funcionando correctamente, que todo se esté viendo, por así decirlo, en la red. Y una vez realizada esa configuración, ya como tal, paso al análisis. Entonces, plano de datos, plano de control y plano de gestión. El plano de datos en los conmutadores básicamente se encarga del envío de tramas de capa 2 y el control de acceso entre VLANs. Plano de datos en los enrutadores se hace cargo del encapsulamiento de las tramas de datos en paquetes de capa 3, el envío de estos paquetes y el filtrado de mensajes empleando listas de control de acceso. El plano de control en los conmutadores se responsabiliza de la creación de la tabla de direcciones MAC
y la prevención de formación de bucles empleando el protocolo Spanning Tree o de árbol de expansión. El plano de control, pero en los enrutadores, se ocupa de la creación de la tabla de enrutamiento IP empleando rutas estáticas y protocolos de enrutamiento dinámico. Y el plano de gestión, tanto en conmutadores como en enrutadores, incluye todos los protocolos que permiten la conexión de redes remota y la administración de los dispositivos de red. Entonces, ¿cómo hice yo este análisis? Como les digo, diseñé una topología de red. Luego, a partir de ese diseño, realicé su configuración básica, ¿cierto? Y luego empecé a ver qué posibles problemas de seguridad podía tener esa red en cada uno de los niveles. Y simulé en GNS3 cada una de esas problemáticas y a partir de las funcionalidades y protocolos aseguré cada uno de esos niveles según los inconvenientes que yo iba encontrando. Entonces, lo primero, o el primer ataque que realicé es el de desbordamiento de la tabla CAM, donde básicamente lo que sucede es que los conmutadores tienen una tabla en la cual ellos simplemente, si se va a enviar un paquete desde un origen hacia un destino, ellos tienen esa información y permiten que ese envío se haga directamente, ¿cierto? El ataque de desbordamiento de la tabla CAM lo que busca es que los conmutadores, en vez de enviar el paquete hacia el destino específico, lo envíen hacia todos los dispositivos. Entonces, acá con este ataque de Markov, lo que hago es intentar crear un overflow de esa tabla para que empiece a comportarse de una manera en la cual el paquete de origen se envía hacia todos los destinos. Entonces hago ese ataque y como puedo ver, empiezan a crearse o a generarse información en esa tabla que va aumentando hasta generar el overflow. Entonces, ¿qué sucede? A partir de eso, pues analizo cuál sería la primera, digamos, barrera de seguridad que yo puedo poner para evitar ese ataque. Entonces, lo primero que veo es, o que identifico es que el computador, o sea, o que cualquier dispositivo, los switches eh, de manera predeterminada, generalmente tienen todos sus puertos habilitados. Entonces, cualquier estación se puede conectar y cualquier estación puede generar ataques o lo que sea. Entonces, digamos, el nivel más básico de seguridad que se puede tener es este seguridad del puerto, donde la seguridad del puerto se basa simplemente en las direcciones MAC de los dispositivos. Entonces, se hace una evaluación, se dice cuáles son las direcciones MAC que están permitidas y si una estación intenta conectarse al conmutador en un puerto y ese puerto no tiene la información sobre la dirección MAC del dispositivo, genera una alerta. Entonces, esa alerta no permite que el dispositivo se pueda conectar a la red. ¿Por qué? Porque pues, su dirección MAC no es válida. Entonces, acá está, les muestro cómo es la configuración. Y bueno, básicamente, pues acá está como toda la configuración de una interfaz en específica. Obviamente, esto se hace en todas las interfaces del conmutador. Habilito la seguridad del puerto. Le digo que aprenda la dirección MAC del dispositivo que está en ese momento conectado. Le digo que aprenda una dirección MAC adicional, porque digamos yo tenía obviamente una red muy grande, pues tiene un montón de computadores, ¿cierto? Pero yo solamente tenía dos, entonces le hacía conocer la dos por cada VLAN. Entonces yo simplemente le hacía conocer estáticamente cuál era la dirección MAC del otro dispositivo que se podía conectar y configuraba como cuál era la forma como iba a evitar yo ese problema. Entonces, por defecto, existe una configuración en la cual el puerto se apaga, ¿cierto? Pero digamos, en este caso yo lo que hice fue que simplemente se restringiera el flujo de esos paquetes, de modo que no haya necesidad de que alguien vuelva a encender ese puerto, sino que simplemente se restringe. Y cuando se conecta a una estación que no es válida por su direccionamiento MAC, pues se genera una alerta de seguridad donde me dice qué ha sucedido, me dice qué dispositivo está intentando conectarse y me dice en qué interfaz. Entonces, eso es interesante porque, pues, como les decía, por eso usé GNS3, me genera los mismos logs y registros que hace eh, un dispositivo real. Y acá, pues, simplemente veo cuál fue el último dispositivo en conectarse, que fue ese dispositivo que no estaba permitido en la VLAN 10 y cuántas veces trató de enviar tráfico. Listo. Entonces, una vez hago eso, eh, existe un siguiente nivel que es el tema de la suplantación de la dirección MAC. Entonces, pues,
La dirección MAC realmente, pues sí me ayuda. Por ejemplo, yo puedo definir cuántas direcciones MAC se pueden aprender en un puerto y eso evita que hayan ataques de MAC overflow porque hay un límite específico de direcciones MAC. Pero adicionalmente también, pues el dispositivo puede intentar de alguna manera identificar cuáles son las direcciones MAC válidas y conectarse. Entonces, para brindar un nivel mayor de seguridad, acá pues digamos el ataque es muy básico, simplemente eh, hacer este MC Changer que cámbiame la MAC literalmente por una MAC de las que está válida en la interfaz y entonces el dispositivo cuando se va a conectar utiliza esa MAC y pues obtiene acceso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Para brindar un mejor nivel de seguridad se utiliza la autenticación basada en puertos IEEE 802.1x que no es a partir de una dirección MAC, sino a partir de un nombre de usuario y una contraseña, y también se puede configurar un certificado que permite que esa estación se pueda conectar a la red. Entonces, acá les muestro la configuración en el lado del conmutador, acá les muestro la configuración que realicé del lado del servidor Radius. Y cuando esa estación intenta conectarse, si no tiene las credenciales o la información, simplemente la autenticación va a fallar, ¿cierto? Y por el contrario, cuando esa configuración o el dispositivo conoce ese nombre de usuario, esa contraseña y ese certificado, que es como acá en este caso, pues ese dispositivo va a poder obtener acceso a la red. Se realiza esa autenticación de capa 2 y una vez se supera, el dispositivo ya puede realizar temas de capa 3, como por ejemplo obtener direccionamiento IP, que es lo que les muestro acá. Listo. Eh, Existe otra parte en este tema del plano de datos de conmutadores, donde es la falsificación de cierta información. Entonces, dentro de esa información que se puede falsificar, por ejemplo, está la falsificación de paquetes de HCP. Entonces, una estación intenta conectarse a la red y necesita una dirección IP y lo que se puede hacer es ingresar un dispositivo malicioso en la red y que ese dispositivo malicioso le ofrezca un direccionamiento IP al dispositivo. Puede que ese direccionamiento IP sea de alguna manera válido, pero también se puede hacer allí ciertas configuraciones para que, por ejemplo, la puerta de enlace predeterminada, que es la que utiliza la estación para ir hacia otra red, sea como tal la estación maliciosa. Entonces yo puedo decir que el default gateway sea esa estación y allí efectuar, por ejemplo, una inspección de paquetes o cualquier otra cosa. Adicionalmente, se puede falsificar las respuestas ARP. ARP es un protocolo que se utiliza para la comunicación en capa 2, donde lo que sucede es que la estación como tal eh, tiene la dirección IP de destino hacia la cual quiere llegar, pero no conoce la dirección MAC. Entonces hace una solicitud y en una red legítima, la estación que tiene esa dirección IP va a responder con su dirección MAC, pero en una red ilegítima cualquiera puede empezar a decir que tiene direcciones MAC que realmente no tiene, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Y existe otra que también es la falsificación de la dirección IP de origen. Se le asignó una dirección IP a un dispositivo y ese dispositivo simplemente lo que va a hacer es anunciarse con otra dirección IP. Entonces, acá les muestro el tema de la inspección de HCP, cómo se configuró y cómo se realizó, ¿cierto? Y el tema de la configuración de la inspección ARP. Entonces, acá está la red, esta es la red ya simulada en GNS3. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo dos dispositivos válidos que son PC7 y PC10 y tengo un dispositivo que no es válido, que es el dispositivo malicioso. PC7 tiene la dirección 40.10, PC10 tiene la dirección IP 40.11 y el dispositivo malicioso tiene la dirección 40.12, ¿cierto? Y acá, como podemos ver, pues están todas las direcciones MAC de cada uno de los dispositivos donde la punto .10 tiene la 1900, la punto .11 tiene la 1A00 y la punto .12 la 4692. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es popular esta 4692 en las otras direcciones para que cuando los dispositivos intenten conectarse, PC7 y PC10, primero el tráfico vaya hacia el dispositivo malicioso que es punto .12 con la dirección MAC 4692. Entonces, acá les muestro básicamente, las direcciones MAC al principio son diferentes, ¿cierto?
y allí ya entro a la estación que me va a permitir realizar el ataque. Entonces ahí les muestro la dirección IP, la dirección MAC, hago un descubrimiento de la red para ver qué se tiene y voy a hacer el ataque diciendo que el dispositivo malicioso está tanto en la dirección IP .10 como en la dirección IP .11. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces ahí se realiza el ataque y una vez ese ataque se realiza, ya como tal las direcciones MAC cambian y el dispositivo ha tomado, por así decirlo, como la información incorrecta y va a enviar los paquetes hacia el dispositivo malicioso. Entonces, ¿cómo se evita eso? A través de la configuración primero de la inspección de HCP, que es lo que les muestro acá, cómo se realiza esa configuración. Básicamente, pues hay unos paquetes de HCP que circulan desde los servidores de HCP y esos paquetes de HCP solamente pueden provenir desde ciertos orígenes. Entonces ahí se definen cuáles son los orígenes válidos y cuáles son los orígenes que no son válidos. Entonces realizo la configuración, ¿cierto? Digo qué interfaces son válidas o qué interfaces no son válidas. Y algo muy interesante es que esa información de DHCP es una información que solamente las estaciones solicitan o cuando se conectan a la red, ¿cierto? Entonces, esa información como tal se aprende dinámicamente y como vemos acá, pues no va a estar esa información. ¿Por qué? Porque yo configuré el protocolo después de que de los dispositivos realizaran las solicitudes. Entonces, para que funcione correctamente, se reinician todos los dispositivos, ¿cierto? Y a ellos, al realizar la solicitud de HCP, esa tabla de inspección de HCP se llena de información. ¿Qué es lo que les muestro acá? Entonces ahí ya se muestra. Y luego ya procedo a realizar la configuración de la inspección ARP. Lo mismo, acá también se crea una tabla donde se definen unas interfaces que son válidas, unas interfaces que no son válidas. Y lo que se hace es que las interfaces que son válidas siempre se configuran cuando van hacia dispositivos de red o dispositivos válidos. Por ejemplo, entre conmutadores, de conmutadores a enrutadores, de conmutadores a servidores. Entonces ahí realizo esa configuración y una vez finalizo la configuración, voy a proceder a realizar el mismo ataque que realicé previamente para identificar si realmente ha funcionado correctamente y esa estación ya no se puede colocar en medio de los dos dispositivos. Entonces, algo que también hice es que hay dispositivos que no aprenden la información de HCP o que ciertas cosas las hacen estáticamente. Entonces, esos dispositivos que hacen que se comunican estáticamente tienen una configuración especial que acá realizo para permitir que ese dispositivo se pueda conectar a la red y funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque no hizo una solicitud de HCP, entonces la tabla de inspección de HCP no fue cubierta con información. Entonces, acá lo realizo, ya veo que pues tiene conectividad y ya empiezo a ver como tal las tablas ARP. Como vemos, todos los valores son nuevamente diferentes y procedo a realizar nuevamente el ataque desde el dispositivo malicioso. Y acá, al realizar el ataque, podemos darnos cuenta que las estaciones como tal no toman esa información, ¿cierto? Como vemos, no se ha modificado la tabla con relación a la anterior, es decir, el ataque no ha sido efectivo. Y adicionalmente, el conmutador me genera unos registros donde me dice que hay información que se ha denegado porque un dispositivo está diciendo que tiene una dirección MAC que realmente no tiene. Entonces, de esa manera se previene ese tipo de ataques. Adicionalmente, hice como el descubrimiento de la red. Algo muy interesante es que ese descubrimiento de la red se hace con esos mismos paquetes ARP y lo que sucede es que se envían muchos paquetes ARP y yo al configurar unos límites, eso hace que la interfaz como tal entre en un estado de deshabilitado. Entonces, como tal, entra en ese estado de error disable y la interfaz se apaga, no permitiendo que la estación pueda realizar más ataques, lo cual es muy interesante. Y adicionalmente, pues se configuró un tiempo durante el cual esa interfaz va a estar apagada y luego, después de ese tiempo que se ha configurado, la interfaz vuelve a ser válida para permitir que el tráfico vuelva a fluir a través de esa interfaz, tráfico legítimo, no tráfico ilegítimo. Entonces, como vemos, ahí ya quedan 9 segundos y ya una vez ese tiempo se ha superado, la interfaz vuelve a encenderse. Listo.
Los videos están subidos a YouTube, por eso se muestra esos cositos, qué pena con ustedes. Luego, como les decía, lo otro que existe es este tema de falsificar su dirección IP de origen. Entonces, simplemente acá lo que hago es, tiene la punto 12, advierta la punto 10 y realiza la conexión. Entonces, para evitar esto, eh, se utiliza la protección de IP de origen, donde se crean dos tablas adicionales, ¿cierto? La tabla de inspección de HCP y la seguridad del puerto, que fue la primera configuración que vimos, donde se tiene esta información y esta información se une en otra tabla, que es la de protección de IP de origen, donde yo tengo toda esta información, ¿sí? Entonces, con toda esta información, cuando se va a enviar un paquete, se verifica esa información y si algo de esa información no es válida, pues el paquete se descarta, como vemos acá. Entonces, mucha información, tengo cuál es la interfaz, el tipo de filtro es IP con la MAC, lo cual es lo más seguro, cuál es esa IP, cuál es esa MAC address, cuál es esa BIL. Entonces, si es algo de eso no se cumple, pues obviamente el paquete se descarta. Entonces, esa es la seguridad del plano de datos en los conmutadores y el motivo por el cual Pedro exigió, le solicitó 45 minutos, porque ahora vamos a la seguridad del plano de datos, pero en los enrutadores. Entonces, en los enrutadores, básicamente, pues me enfoqué acá en mostrarles a ustedes el tema de las listas de control de acceso, donde existen diferentes listas de control de acceso que se pueden configurar. Está básicamente pues una lista de control de acceso, es una lista secuencial de instrucciones que permiten o deniegan el tráfico. Una vez hay una coincidencia de esa instrucción, las demás se evaden. Si no hay ninguna coincidencia, se efectúa la última instrucción, que es simplemente denegar el tráfico. Entonces tenemos listas de control estándar, listas de control extendidas. Las listas de control estándar solamente funcionan con la dirección IP de origen, no se recomiendan mucho porque siempre se configuran muy cerca al destino. Entonces, al configurarse cerca al destino, para evitar que sea del paquete descartado previamente, hay un flujo o un ancho de banda que se ocupa con esa información y que pues realmente se descarta en el destino. Entonces, no tiene ningún sentido. Se recomiendan las ACLs extendidas. ¿Por qué? Porque pues permiten tener en cuenta la información IP de origen, la dirección IP de destino y los puertos de los dispositivos. Entonces tengo mayor granularidad para efectuar cualquier lista de control de acceso para permitir o denegar tráfico desde ciertos orígenes hasta ciertos destinos o desde ciertos puertos hacia otros puertos en la red. Existen otros tipos, las ACL reflexivas, por ejemplo, son como el nivel más básico de listas de control de acceso que existen, donde se evalúa el tráfico de salida para permitir el tráfico entrante. Existen listas de control de acceso basadas en tiempo, donde se configuran horarios dentro de los cuales, por ejemplo, yo puedo decir que una estación puede acceder a cierta red después de ese horario de tiempo, ya no puede acceder. Y como vemos por acá, por ejemplo, yo configuré este tiempo acá para que fuera las de 8 a 6, a las 5 podía acceder, a las 6 y 8 ya no podía acceder. Entonces, por ejemplo, es una lista de control de acceso basada en tiempo. Y las últimas son las listas de control de acceso a infraestructura que se configuran en los routers de borde, que en nuestro caso serían los enrutadores del data center que dan conexión hacia Internet. Listo. Luego ya pasamos de la seguridad del plano de datos de enrutadores y conmutadores a la seguridad del plano de control, que es el siguiente nivel de los conmutadores. En este caso, me enfoqué en el protocolo que permite o que las capas, que los paquetes, sí, que las tramas de capa 2 sean enviadas sin crear bucles o tormentas de broadcast. ¿Qué sucede? En la capa 3 existe algo que se llama TTL, donde en cada vez que se envía un paquete de un dispositivo a otro es como un salto y ese valor de TTL va disminuyendo. Entonces, al final, cuando llega a cero, ese paquete se descarta. En las redes de capa 2 eso no existe, entonces el paquete se va a empezar a enviar indefinidamente. ¿Qué se hace para evitar esto? Se utiliza este protocolo de árbol de expansión donde se define como tal un dispositivo o un conmutador que va a ser como el puente raíz y a partir de ese se genera todo el árbol de expansión. Entonces, lo que busca el plano de control de los conmutadores es proteger ese dispositivo que se ha configurado como un puente raíz. Yo lo que hago acá es, sin ninguna configuración de seguridad, básicamente digo que el switch, este switch que es el switch de distribución número 1,
sea el primario para la elección del puente raíz y que el switch número 2 sea el secundario para la elección de ese puente raíz. Entonces, realizo acá la configuración y sin que esté este dispositivo malicioso, me va a decir que ese dispositivo de SW01 va a ser el dispositivo raíz, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si yo ingreso un dispositivo malicioso que tiene un menor valor de prioridad, ese dispositivo va a ser el que va a tomar el rol de puente raíz. Entonces, como vemos acá, en este dispositivo ST02, él va a mostrar es que el dispositivo que es el nuevo puente raíz es el dispositivo malicioso. ¿Qué sucede cuando él está calculando esos árboles de expansión? También por ciertos periodos de tiempo, la red solamente transmite unidades de protocolo o BPDUs de ese protocolo de Span y Tree. ¿Para qué? Para evaluar qué puerto debe estar en estado de envío y qué puerto debe estar en estado de bloqueo y no enviar ninguna información para evitar el bucle. ¿Qué sucede? Que si por algún motivo eh, entra un nuevo dispositivo, pues se tiene que volver a calcular y no hay envío de datos normales. Entonces la red deja de estar disponible por un periodo de tiempo. Entonces, si yo también empiezo a jugar con estos valores de prioridad con un dispositivo malicioso, también puedo generar ciertas denegaciones de servicio. Entonces, para evitar esto, se utilizan dos tipos de protección, la protección del puente raíz y la protección contra BPDUs inesperadas. Acá les muestro la configuración. Básicamente, en el primer caso es un switch conectado a otro switch, por así decirlo, configurado con una configuración normal, en donde si se recibe una BPDU, que son las unidades de datos de protocolo de este protocolo, con una mejor prioridad, simplemente se bloquea y no se permite que transite ningún tráfico a través de ese puerto. Y en el otro, a veces lo que se hace es que se configuran ciertos puertos que se sabe que se van a conectar hacia estaciones finales con este protocolo con esta forma de expand por fast. Esto lo que hace es que el puerto directamente pues entre en un estado de reenvío y lo que se hace con esta protección es que en caso de que yo conecte un conmutador, ¿cierto? Los conmutadores van a enviar estas BPDUs y al recibir el dispositivo una BPDU en ese puerto se va a apagar directamente, evitando que allí se conecte un conmutador que pueda anunciarse como dispositivo RAID. Listo. Luego ya pasamos al plano de control de los enrutadores. Y aquí me enfoqué en los protocolos de enrutamiento OSPF y BGP, donde OSPF pues es el más conocido. Lo que hice fue analizar pues cuáles son las vulnerabilidades del protocolo OSPF, donde principalmente está el tema de creación de vecinos no deseados. Y a partir de la creación de un vecino no deseado, modifiqué todo el enrutamiento de uno de los sitios para que el tráfico, en lugar de salir hacia los enrutadores del data center, que son los legítimos, lo hagan a través del dispositivo malicioso. Y allí lo que hice fue, por así decirlo, simular una denegación de servicio, descartando el tráfico porque la ruta que creo hacia la red por defecto es una ruta que no va hacia ningún lugar realmente. Entonces, acá les muestro la configuración también con la simulación en OSPF de cómo es que funciona. Entonces, básicamente acá a través de Wireshark les muestro cómo son los paquetes de OSPF, cómo son los paquetes de salud que se envían y a través de estos paquetes de salud que se envían en todas las interfaces que son configuradas con OSPF, otro dispositivo conectado en la red que también envía un paquete de saludo puede crear una vecindad. Entonces es lo que procedo a hacer en este malicious router. Configuro una dirección IP que va a ser la 192.168.10.254 y como está en la misma subred y realizo una configuración de SPF evaluando el tráfico del paquete de saludo, creo una adyacencia con los dos routers del sitio que son válidos. Entonces, acá creo esa adyacencia, como lo pueden ver, y acá les muestro cuál es la ruta OSPF que están viendo. Entonces, algo acá bien interesante es que de manera predeterminada esas rutas OSPF se conocen como OE2. Espérenme, acá se las muestro en el otro enrutador. Como OE2. Entonces, OE2 es como una ruta que se aprende de una manera específica, pero yo puedo por configuración decir que esa ruta se aprenda de forma OE1.
que es OSPF externo tipo 1 que tiene mayor prioridad sobre OSPF externo tipo 2. ¿Y eso qué va a generar? Que yo al advertir esa ruta OSPF externa tipo 1, todo el tráfico en vez de ir hacia esta interfaz Ethernet 1.1 y hacia esa IP 10.0.10.5, vaya hacia la 254 que fue la que yo configuré en el enrutador malicioso. ¿Qué es lo que procedo a realizar acá? Entonces, acá veo métrica tipo 1 y con esa configuración creo una ruta por defecto hacia una ruta null 0, que prácticamente es nada para crear una denegación de servicio. Y ya con eso, como ven, la ruta cambia a OE1 y es a través de 10.254, mi nuevo enrutador, que yo he realizado el ataque y el ataque ha sido efectivo. Entonces, hay dos formas en las cuales esto se puede prevenir. La primera es la creación de interfaces pasivas y la segunda a través del tema de autenticación de vecinos OSPF. Entonces acá pues les muestro en el resto del video la configuración de cómo se hace. Entonces creo las interfaces pasivas, ¿cierto? Y al crear esas interfaces pasivas ya directamente esa 10.254 cae. Lo mismo en el otro enrutador, los dos enrutadores son en alta disponibilidad, debo realizar la configuración en los mismos dos enrutadores. Y esta misma configuración de interfaces pasivas para que los paquetes de saludo no sean enviados a través de esas interfaces en las cuales no se espera tener un enrutador, la realizo en toda la red. Entonces, como vemos, ahí empiezan a caer las vecindades que son ilegítimas, ¿cierto? O que no deberían estar allí. Y una vez eso se realiza, ya la ruta por defecto vuelve a ser la que es. Y ya para terminar esta parte, realizo la autenticación. Como ven ahí no hay ninguna información de autenticación en OSPF. Entonces creo unas llaves. Algo muy interesante es que estas llaves pueden tener periodos de tiempo en los que son válidos, periodos de tiempo en los cuales se pueden enviar y se pueden utilizar con este algoritmo criptográfico HMAC SHA-512 para ser almacenadas. Entonces creo esa configuración, ¿cierto? Y a medida que yo voy configurando las interfaces OSPF con esa autenticación, los vecinos OSPF que no tienen esa configuración van a caer. Y a medida que yo voy reconfigurando todo para que tengan esas llaves, la vecindad OSPF vuelve a subir. Entonces acá realizo esa configuración, las llaves son las mismas en todos los enrutadores, pueden ser diferentes entre enrutadores, no hay ningún problema. También lo configuro en los routers del data center porque toda esa parte del núcleo fue configurada con OSPF. Y a medida que yo voy realizando la configuración, como ustedes ven, va pasando de un estado de loading o de carga a un estado full, donde la vecindad ha sido efectiva. Entonces ahí realizo esa configuración y ya como tal las vecindades vuelven a subir y todos los dispositivos OSPF, además de tener la configuración de interfaces pasivas, tienen la configuración de autenticación. Como vemos acá, pues ya existe información criptográfica que se envía entre los enrutadores. Eh, listo. A ver, bueno, acá hay otra parte que también les muestro, donde pues se puede hacer, digamos, un- unas listas de control de acceso que se llaman prefix leaks, donde yo puedo, por ejemplo, decirle a un enrutador de una cierta eh, origen que hay cierta información de enrutamiento que no debe compartir con otros enrutadores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que una parte de la red no se vea con otra parte de la red, directamente lo que puedo hacer es esta configuración y simplemente el dispositivo no va a tener ninguna información, como acá les muestro, para acceder a cierto tipo de redes. Entonces, aíslo las redes también a través de esta configuración del el protocolo OSPF. Acá pues otra ruta de otra manera. Digamos, esto ya es algo muy específico de OSPF. OSPF se puede configurar en áreas. Son los routers de áreas de borde en los que se puede configurar este tipo de configuraciones. Y si yo quiero hacerlo en otro lado, puedo hacerlo, pero directamente hacia la tabla de enrutamiento, hacer que a pesar de que tiene una información, esa información no sea publicada en esa tabla de enrutamiento y no pueda llegar a ese destino. Listo. A ver. Luego, pues ya el otro protocolo, que es el protocolo de seguridad en BGP.
BGP es el protocolo que se utiliza para conectar una compañía hacia los servidores o sea, los servicios de ISPs o Internet, que es el protocolo que yo utilizo acá entre los data centers, entre los routers del data center y cada uno de los ISPs que se configuraron. Entonces, acá lo que yo voy a realizar es un ataque donde coloco un dispositivo malicious PC en el medio. ¿Qué sucede? Acá no pueden haber vecindades no deseadas porque cuando se configura el protocolo BGP, se le dice a una estación como, oiga, usted es el origen, usted tiene este direccionamiento IP y su vecino es este vecino que también que tiene esta dirección IP en este sistema autónomo. Sin embargo, se puede ingresar y allí se crea una conexión TCP y luego de esa conexión TCP ya se hace el intercambio de los paquetes en BGP. Entonces, eso se supone que es seguro, pero se puede ingresar una estación en el medio para intentar, como por así decirlo, ingresar en el medio de esa comunicación y hacerse pasar por una de las estaciones. ¿Cuándo qué? Cuando no se tiene autenticación de los vecinos en BGP, que es lo que yo hago acá. Entonces, encontré este script muy interesante donde yo puedo, a partir de la información que yo estoy obteniendo, como estoy en el medio de la información, ¿cierto? Puedo obtener cierta información y crear un paquete. ¿Qué pasa? Ellos manejan un tema que se llama números de secuencia y ahí me toca empezar a realizar como ciertas pruebas para hasta que yo ya tengo el número de secuencia que es específico, ya ese número de secuencia me da validez a ese paquete maligno que yo estoy enviando. En este caso, el paquete maligno que estoy enviando es un paquete tipo 3, ¿sí? Que en BGP lo que significa es un mensaje de notificación. Ese mensaje de notificación es un mensaje de error, es decir, sí, nosotros tenemos una vecindad, pero algo pasó, así que esa vecindad debe caer. Eso es un problema muy grande porque estoy hablando del Internet global, no del Internet de una compañía, sino del Internet global. Y ha pasado con Google y ha pasado ataques así a esta escala. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente se ingresó algo en el medio, se logró hacer un ataque como este y yo tenía este vecino que era uno de mis ISPs que era válido a través del cual yo estaba aprendiendo ciertas rutas, pero al realizar yo el ataque entra en un estado idle o en reposo. ¿Por qué? Porque pues hubo un error y eso me lleva a que yo ya no aprenda rutas a través de ese ISP. Entonces, pues, eso es un problema pues grandísimo. Se pueden hacer muchos otros tipos de ataque. Está en la bibliografía, muy interesante. Por ejemplo, yo puedo ingresarle rutas, puedo quitarle rutas, muchas cosas. Digamos que me pareció el más fácil de mostrar. Simplemente se tuvo un error y que caiga. Entonces, para el tema de autenticación, se hace a través de la opción de autenticación de TCP. Esto fue lo único que no pude como tal configurar en los dispositivos IOU y en GNS3. Requiere como algo ya bien específico. Lo que sí podía hacer es la autenticación básica que se realiza con MD5, que obviamente pues Pedro no me permitiría mostrarles eso acá. Entonces, obviamente pues no tiene sentido mostrarles cómo se autentican a través de MD5. Ese protocolo ya está viejísimo. Es a través de esta forma que les muestro con estos comandos que se debe realizar. Lo que sí puedo mostrarles, además del ataque, también es que existe algo que se llama un sistema autónomo en tránsito, que básicamente lo que es que, digamos, yo tengo dos ISPs en este caso y puede que ellos vean ciertas rutas en el Internet global que pueden ser alcanzadas de mejor manera a través de mi compañía. Entonces va del ISP1 a través de mi compañía hacia el ISP2 o el ISP2 a través de mi compañía hacia el ISP1 y las rutas que él conoce. Eso obviamente es un problema de seguridad porque hay tráfico que yo no estoy controlando, que está circulando a través de mi red, de mis enrutadores de borde. Y adicionalmente, yo contrato un ancho de banda con los ISPs y ellos están usando ese ancho de banda para enviar una información que realmente no está ahí. Entonces, lo que hago es con esta configuración, que ya sí es un poco más compleja, ¿sí? Decirles a los ISPs que ellos solamente deben aprender las direcciones IP públicas que ellos me están dando. Entonces, usted ISP1, usted va a aprender esta dirección IP pública que usted me está dando. Usted ISP2 debe aprender esta dirección IP pública que usted me está dando. ¿Qué sucede? Estas direcciones IP son públicas que no deben ser que no son conocidas, o sea, que son del Internet global
Y este ISP1 está diciendo que esta ruta que es pública la conoce a través de mi compañía, lo cual identifica que está sucediendo el problema del sistema autónomo en tránsito. Y lo mismo con el ISP2, me está diciendo que esta IP que es pública la está también conociendo a través de mi compañía. Entonces yo realizo esta configuración y al final lo que va a pasar es que va a cambiar y ya él no va a conocer esa ruta, así que la va a enviar hacia otro ISP o hacia otra parte de la red, no hacia mi dispositivo, de modo que de esa forma yo lo aseguro. Listo. Luego ya, para terminar, entramos en el último plano, que es el plano de gestión de los dispositivos para permitir la conexión remota y la configuración y cómo se accede a ellos y demás. Y acá, pues, la primera parte es el tema de cómo se almacenan las contraseñas y cómo deben ser configuradas. Entonces, tenemos diferentes tipos de contraseñas. Esto yo lo saqué de la NIST y de la NSA. Y la contraseña que ellos recomiendan utilizar es la contraseña tipo 8, la cual utiliza un algoritmo que se llama Password Based Key Encryption Function versión 2, SHA-256, sal de 80 bits y 20.000 iteraciones. Estuvimos hablando con Pedro, es la más segura que existe. Entonces, por lo tanto, al momento yo de almacenar mis contraseñas deben hacerse con este tipo de contraseña. En caso de que no esté disponible, digamos, porque la versión de código no lo permite o hay algún inconveniente, lo que se hace es que se configura la contraseña tipo 6. Entonces existen diferentes tipos de contraseña. La contraseña de habilitación, acá les muestro cómo se configura. Por ejemplo, acá está M5, obviamente no. SHA-256 es cómo se debe configurar acá y entonces se guarda como contraseña tipo 8, como pueden ver acá. Existen contraseñas de línea, estas contraseñas no son seguras porque se muestran en la configuración en ejecución y solamente pueden ser encriptadas utilizando el algoritmo de Vigener, obviamente inseguro, o sea, no encriptadas, sino ofuscadas, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que se hace en lugar de utilizar contraseñas de línea, se utilizan contraseñas de nombre de usuario, donde yo defino un usuario, una contraseña y puedo utilizar el algoritmo para generar una o para que sea almacenada en tipo 8. Entonces acá en el último video que les voy a mostrar, les muestro cómo se hace la conexión segura hacia un dispositivo remoto, que en este caso va a ser un router, utilizando hay dos formas de hacerlo, Telnet obviamente inseguro, SSH. ¿Listo? Entonces acá les voy a mostrar esa configuración. Yo quito esto de acá. Listo. Entonces, acá ingreso al enrutador, ¿cierto? Y algo bien importante es que, o que muchas veces no tienen en cuenta las personas que trabajan en redes, es que puede que algo pase y la red se caiga y yo necesite acceso a los dispositivos. Entonces, a pesar de yo tener no solamente nombres de usuario en un servidor Radius, ¿cierto? También debo como respaldo tenerlos en un servidor o configurado localmente en el dispositivo. ¿Qué es lo que hago acá con con los tipos de contraseñas que les mostré anteriormente? Realizo la configuración de la contraseña para ingresar y de la contraseña que me permite acceder al modo exec privilegiado de manera local. Y luego ya realizo la configuración en el servidor Radius. Entonces dejo que acá corra. Ahí el nombre de usuario, el tipo de contraseña para que sea tipo 8, el password y la contraseña de habilitación para acceder al modo exec privilegiado. Luego, para generar el par de llaves, voy a generar un par de llaves RCA para realizar la conexión a través del protocolo SSH. Se necesita que el dispositivo tenga un nombre de usuario y un dominio. Y de forma predeterminada, él me va a habilitar SSH 1.99, que es inseguro. Entonces, yo evalúo el protocolo SSH, ¿cierto? Con esta configuración y veo qué es lo que tiene. Y pues, como todo tema de hardening, veo qué protocolos son los mejores, qué puedo a través de la configuración mejorar y realizo la modificación de ciertas cosas. Por ejemplo, en vez de la versión 1.99, uso la versión 2. Puedo crear un menor tiempo en el cual se espera que el usuario ingrese la información en vez de 2 minutos, 1 minuto, las oportunidades que se puede equivocar y lo más importante, pues los protocolos, que en este caso es AES-256CTR, que también hablamos con Pedro, es el más seguro de los que se podían configurar. Entonces también amplié, por ejemplo, las claves Diffie-Hellman. Esto ya es lo que se evalúa, obviamente. Y para hacerlo aún más seguro,
creo una lista de control de acceso para definirle a partir de qué redes origen se puede acceder a ese dispositivo. Entonces, ahí ingreso y luego ya empiezo a hacer la configuración de mis servidores radios. Entonces le digo, oiga, usted en estos puertos con esta llave. Algo interesante que encontré es que esta llave también no es almacenada de forma segura. Entonces ahí ya nos toca usar la contraseña tipo 6, que es con AES, para asegurarla, que requiere una password que sea como maestra y ahí con ese comando password encryption AES me encripta esas contraseñas. Creo el grupo de servidores radios, puede ser un servidor radios, pueden ser más, digamos en este caso solamente utilicé uno. Y luego creo cómo voy a autenticarme. Entonces, como ven, está el grupo radios y la manera local como forma de respaldo. Entonces, ahí ya realizo la configuración. Le digo, utilizo una interfaz loopback para hacer la conexión, para hacerlo que, digamos, no dependa de una interfaz física, sino una interfaz lógica. Por eso, pues ahí creo también un tema de rutamiento de CPF para que todo el mundo la conozca. Y ya a partir de eso voy al servidor radios, creo la configuración, el servidor radios de un nombre de usuario, una contraseña y del dispositivo como tal. Entonces, Juan Torres con ese password puede conectarse a ese dispositivo. ¿Y cuál es el dispositivo que se puede conectar? Pues este dispositivo 172.16.01, que es el ST01 Router 01 con esa contraseña. Y ya una vez realizo eso, me realizo la conexión, ahí como les muestro. Acá es simplemente para tomar los logs de que se realizó efectivamente ese registro. Y desde un PC de IT, que yo llamo, que es un PC como origen de las IPs que les había dicho, realizo esa conexión. Entonces ahí, como ven, con ese nombre de usuario, esa contraseña, se realizó la conexión. Y adicionalmente, lo que yo puedo hacer es configurar también la contraseña de habilitación, no solamente ingresar, sino poder configurar el dispositivo a través de esa información del servidor radios centralizado. Entonces ahí adiciono esa configuración, la adiciono en el servidor radios y ahí ya se puede conectar. Entonces con ese nombre de usuario, esa contraseña, ahí simplemente yo le digo como habilítese y ya se puede conectar. Como ven, tomo también los registros para que efectivamente se realizó y ahí simplemente le digo enable la contraseña y ahí ya estoy en el modo access privilegiado. ¿Listo? El video también les muestro cómo apago el servidor radios y al apagarlo, cómo hago esa conexión utilizando las contraseñas locales como método de respaldo que configuré al principio. Entonces, es lo que realizo acá. Acá les estoy mostrando cómo lo hice anteriormente y acá simplemente vuelvo a ingresar, pero con mi usuario admin, que es el local, como el servidor radio se cayó, y la contraseña local, que es lo que se recomienda. Y listo. Y ya para terminar, dos cosas que me quedan por hablar. Es el tema del protocolo simple de administración de red, donde lo que se tiene que hacer es utilizar el protocolo SNMP versión 3, SNMP versión 1 y versión 2C no. ¿Por qué? Porque me informa cuál es la contraseña que se utiliza y me manda el texto como texto claro sin cifrar. Mientras que SNMP ya como tal me lo encripta, ¿cierto? Acá está la configuración, puedo configurar ciertas vistas para decir qué se puede consultar y qué no. Y acá la configuración del tema de seguridad para que la información vaya encriptada. Y ya para terminar, el tema del protocolo del tiempo de red, que pues si yo quiero hacer correlación de eventos, pues obviamente yo tengo que asegurar que las fuentes de red son autenticadas. Las fuentes de tiempo de red son autenticadas. De hecho, también como les mostré, tengo listas de control de acceso de tiempo, entonces alguien puede intentar modificar eso para acceder a la red sin estar en un periodo de tiempo válido. Y pues básicamente esos serían los tres niveles y digamos los protocolos que evalué, cómo los simulé, cómo los configuré y el análisis que hice. Excelente, Juan, excelente. Muy bueno, muy bueno. Brillante, brillante. Gracias. Muy buena el ¿Puedo, punto. puedo preguntarte algunas cositas? Decime, Juan, ¿vos ya trabajabas en el tema este previo a la cursada de la carrera? Estaba empezando a trabajar, pero digamos, yo no trabajo con routers y switches, sino con otro tema que son redes inalámbricas. Con redes sociales. Ajá. Sí. Eh,
excelente. Y decime, ¿por qué elegiste GNS3 vos puntualmente? Por lo que te digo, digamos que GNS3 alguna vez lo vi, yo tengo varias certificaciones en Cisco y esto permite como que uno pueda estudiar para esas certificaciones. Claro. Entonces es muy conocido digamos, en el ambiente de networking, que este es un programa muy, muy interesante y sobre todo por lo que les decía, o sea, si tú vas a hacer o ocurre un error o algo, él te va a permitir ver como Se congeló. la utilicé. Muy bien. Y decime, Juan, ¿tuviste oportunidad? Entiendo porque acá hiciste una verificación de todos los protocolos en los diferentes niveles, ¿no? Como mencionabas vos, de acceso, de distribución, de núcleo. Implementación en la práctica, aunque sea puntualmente, ya sea de un protocolo de acceso, de protocolo de núcleo, respetando esta modalidad, ¿la hiciste? ¿Pudiste Sí, hacerla? mira, algo muy interesante y es que esto es lo mismo que lo real, ¿sí? No es como que algo acá vaya a ser diferente. Los comandos son exactamente Sí, iguales, los son los resultados son mismos. exactamente iguales. Entonces, por eso es, digamos, tú tienes como el software de un dispositivo físico que ve Ujú, unas interfaces físicas reales, ¿sí? Y acá mm, lo que hace es simular ese mismo software declarando esas mismas interfaces y haciéndolo como si fuera exactamente lo mismo. Lo he sí, hecho en mi trabajo muchas oportunidades, es exactamente lo mismo, funciona exactamente de la misma manera. O sea, claro. esto es lo mismo. Por Exactamente, eso exactamente. simula y emula la red, sí. Claro, porque toma las imágenes de los distintos dispositivos y trabaja igual. Sí, Ex- señora. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Verdaderamente te felicito. Muchas gracias. Javier, si querés algún comentario, o Darío, no sé. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Juan, la verdad, impresionante el trabajo, la verdad, y bueno, todo lo que, cómo lo, se nota el manejo que tenés sobre la tecnología de Cisco y demás. Una pregunta que tenía, digamos, después de ver todo tu trabajo, era si, viste, considerando que, digamos, que la seguridad informática es muy volátil hoy en día, o sea, va avanzando constantemente, y consideras que las recomendaciones que vos haces para configuración y demás, sirven para evitar alguna falla a futuro, digamos, que se pueda descubrir. Eh, pues realmente, digamos, lo que trata es como existen obviamente muchos más protocolos de los que yo mostré, ¿sí? Mm. Entonces, obviamente, lo que se trata de hacer es sí poder evitar esas posibles vulnerabilidades o problemas de seguridad a futuro empleando pequeñas capas que se utilizan con estos protocolos. Entonces, no es como que directamente algo que yo tengo configurado en este momento, puede que alguien haga algo súper wow y eh, trate de afectar. Pero yo por lo menos he puesto varias capas en cada una de las capas, en cada una de las capas de datos, de control y de gestión para evitar que ese ataque pueda ser efectivo. Entonces, al crear esas varias capas en cada uno de los niveles, sí es muy posible que un ataque futuro no me pueda afectar mi red. Perfecto, muchísimas gracias. Pedro, ¿puedo decir algo? Sí, no, le quería ceder primero a Ah, perdón, Javier, perdón. primero el jurado, después yo te iba a invitar a dar una reflexión. Javier, no sé si querés hacer un comentario. Creo que estuvo hablando recién y no se escuchaba. Sí, Ah, nos escucho. sí, no sé si me está, no sé, Javier, si me estás escuchando. Bien, si querés hacer algún comentario, porque no se te escucha. Algo pasa en tu micrófono, seguro. La tecnología tiene estas cosas.
Sí. Ujú, ujú. ¿Ahí Sí, se exacto. escucha? Sí, ahí te Sí, sí, escuchamos. perfecto. Se me trabó el micrófono, bueno, no importa. Mm. Sí. ¿Qué les iba a decir? No, a mí me gustó mucho, me pareció muy completo. He visto simulaciones con GNS3 con algún tipo de ataque, pero así, descritas todas las capas, me parece muy completo, digamos, me pareció muy, muy interesante. Y nada, me quedaba la duda de si con todas las simulaciones de los distintos tipos de ataques y las respuestas, si habías armado alguna biblioteca o algo que pueda ser usado para clases o para poder reusarlo, ¿no? Ya que es open source, digamos, para que eso se pueda distribuir. Sí, de hecho, pues como que uno puede montar los COUs y el software es gratis, simplemente lo descargas y yo tengo las imágenes por si algún día las necesitan o algo así, alguien quiere hacer una simulación o algo así, yo se las puedo compartir. Había antes como unas imágenes que sí tocaba comprarlas. Digamos que han venido poniendo ciertas restricciones y bueno, pues esas imágenes que yo tengo sí las tenía de antes, entonces pues menos mal las puedo utilizar porque actualmente ya no es como tan, o sea, el software sí es gratis, se pueden simular no solamente dispositivos de Cisco, sino por ejemplo de FortiGate, se pueden simular muchísimos dispositivos, pero ya depende de cada vendor cómo trabaja con GNS3, si esas imágenes están libres o no están libres. Entonces, digamos, por ejemplo, Cisco lo que ha hecho es que ellos como tal desarrollaron su propio GNS3, por así decirlo, Ujú. y en él puede realizar ciertas configuraciones y ese digamos que es como el oficial de Cisco que se utiliza para el estudio de exámenes y para hacer simulaciones. ¿Qué sucede? Que ese no es tan versátil como este porque, digamos, tiene solamente ciertas funcionalidades. Estos IOUs de GNS3 sí tienen prácticamente todo y puede realizar las simulaciones de prácticamente todo. Pero sí, hay algunas cosas que sí son como con pago. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí le vamos a ceder la palabra a nuestro referente técnico de la maestría, el ingeniero Pagola. No, no, está Ardita, está Juan, no soy el único. Este, eh, está Rubén, está Juan Manuel, hay un montón. Bien, yo lo que único que quería decir es que, bueno, que Pedro cuando me avisó que estaba bueno tu trabajo no se equivocó, simplemente, y que das muy buenas charlas. Me encantó como la forma, la metodología, cómo lo fuiste llevando, me encantó. Muchas Este, gracias. y no sé, por ahí tal vez podrías evaluar sumarte a la materia. Eso después lo charlamos si te interesa. Bueno, sí, señor. Así que bueno, te felicito y bueno, espero que el jurado sea benévolo y ponga una buena nota. Gracias. Lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Arriba de 4 va a ser. Arriba de 4 va a ser. Con 4 se Aprobado, pasa. aprobado seguro. Bueno, Bueno, muy muchas bien. gracias. Bueno, Merecidas, Juan. muy bien. Gracias a todos por la intervención. Y como es nuestra costumbre, vamos a escuchar ahora la exposición de José Luis y después hacemos la reunión Yo de pido clase. disculpas o me tengo que ir a la facultad Sí, porque sí, tengo sí. clases hoy. Anda Así tranquilo. que, Gracias por José Luis, venir. me estoy perdiendo la tuya, José, pero igual nos Gracias, vemos Hugo. seguido. Igual nos vemos seguidos, así que, Dale. dale, Muy bien, listo. gracias. Gracias, Hugo. Felicidades, Luego. Juan. Muchas Bueno, gracias, José. fenómeno. Ah, acá está Patricia. Perfecto. Parece muy bien, que es la directora de José Luis. Bueno, José Luis, Perfecto. aparte de ¿Puedo? bienvenido, quedás ahí libre para hacer la compartición y empezar tu charla. ¿Me avisan si están viendo? Sí, Sí. Sí, perfecto. muy Listo. bien. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Mi nombre es José Luis Mora Izaza, soy ingeniero de sistemas de Unitecnar de Cartagena, Colombia, y ya para esta instancia especialista en seguridad informática de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, para optar a mi título de máster en seguridad informática, estuve trabajando, gracias a Patricia también que me ayudó un montón,
en un tema que me apasiona debido a mis últimos años de experiencia laboral, que es la transformación digital y cómo convergen de manera segura las redes donde encontramos tecnologías informáticas con tecnologías operativas, razón por la cual titulé Transformación Digital, Convergencia Segura entre redes IT y OT. Este trabajo como tal es una continuación, por decirlo de alguna manera, a mi trabajo final de especialización, donde estuve trabajando de RAN Software en entornos OT. Entonces, básicamente acá ya lo hago un poco más macro y empiezo a describir otros aspectos que considero importantes a tener en cuenta dentro de la transformación digital como tal. Bueno, para esto he preparado una agenda que es básicamente un resumen ejecutivo de los distintos capítulos de mi trabajo, en donde empezamos hablando de transformación digital en entornos industriales, también vamos a hablar de soluciones de seguridad o de ciberseguridad para la convergencia tanto IT como OT, seguridad en la cadena de suministro, que es un punto neurálgico que en mi anterior trabajo fue un ítem dentro de un capítulo. Para este quise que fuera un capítulo completo porque me parece que es un tema que ha tomado bastante relevancia en los últimos tiempos. Y finalmente hacer un barrido por los estándares y mejores prácticas en el mercado para ayudar a empresas, sobre todo con entornos industriales, que es de donde he venido trabajando en los últimos años, que encuentro no hay una facilidad de consecución de documentación, por lo menos en idioma español no es fácil de conseguir y hay muy pocos datos. Entonces, hoy quizás como ya lo he trabajado mucho, me parece como un compendio de mejores prácticas para la implementación de ciberseguridad en la convergencia. Sin embargo, en el rubro hay empresas que están o muy actualizadas con respecto a temas de ciberseguridad y ahí están las que apenas están dando sus primeros pasos. Entonces, en las conclusiones vamos a hablar un poquito de eso y al final le dejo un espacio a dudas e inquietudes que ustedes tengan. Es así como empiezo a hablar de lo que es la transformación digital en entornos industriales y como básicamente lo definimos dentro del trabajo, es como el proceso de aprovechar la tecnología para mejorar los modelos de negocio, los procedimientos operativos y la experiencia del cliente. Así es como definimos la transformación digital. ¿Y por qué hablamos de esta en entornos industriales? Porque si bien la industria desde sus inicios se concibió de manera distinta a todo lo relacionado con tecnologías informáticas, en entornos industriales esta integración de diversas tecnologías digitales lo que busca es maximizar la eficiencia en los distintos aspectos de la operación industrial. O sea, esto implica implementar o adoptar tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. En este caso ya hablamos de Internet de las cosas industriales. También podemos hablar de grandes procesamientos de datos, así como también de una gran dicotomía que encontramos en empresas industriales es si conecto o no me conecto a la nube, eh, pero tenemos todas las empresas conectadas con mail corporativos, pero uno de los desafíos de ciberseguridad es si me conecto a la nube o no para un dispositivo. Entonces, todo eso lo vamos a estar hablando a continuación. Pero antes me gustaría entrar un poquito a dar cierta contextualización. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, empecemos hablando del Internet de las cosas, en este caso, Internet de las cosas industriales. Eh, se dice que para 2025 este tipo de dispositivos van a crecer en más de un 75%, de un 75 millones de dispositivos conectados. ¿Esto qué quiere decir? Que queramos o no, muchas empresas en entornos industriales van a empezar a convivir con este tipo de dispositivos y van a tener que de una u otra manera encarar cómo hacer que la práctica y el uso de los mismos sea de la manera más segura posible. También podemos hablar de que se hablaba de que 6.4 horas en línea diariamente pasan las personas conectadas a diversos tipos de dispositivos y que esta cifra, según Accenture,
ya quedó un poco relegada. A 2023 estamos hablando de más de 5.350 millones de personas conectadas a Internet, lo cual representa más del 66% de la población mundial. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos dispositivos que se están queriendo conectar en nuestras redes, tenemos cada vez más personas conectadas y familiarizadas con esta hiperconectividad y estamos creciendo en cantidad de dispositivos conectados. Por ejemplo, este dato que me parece no menor, los sensores de uso industrial se han disparado en su uso o en su aplicación en las diferentes plantas. Entonces, son datos que para empezar a entrar en temas son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué cantidad de dispositivos conectados tenemos a nuestras redes? Fuentes de las Naciones Unidas hablan de que 75 billones de dispositivos conectados tendremos hacia 2025. Esto quiere decir que 10 veces más de cosas conectadas que personas en el mundo. Esto nos habla de que esta revolución tecnológica está transformando de alguna u otra manera y a una velocidad sin precedentes todo lo que concebíamos hasta hace pocos años. Creo que un derrotero también fue el tiempo de pandemia que vivimos. Mediante el COVID, la pandemia del COVID-19, estuvimos pensando en que todas nuestras organizaciones sufrieron algún tipo de problema o de implicancia. Ahora pensemos en las empresas con entornos industriales en donde no se tiene un modelo de pensamiento en el que se tenga en cuenta cómo me conecto de forma segura a mis diferentes dispositivos, cómo continúo con mi operación siendo seguro. Entonces, son datos que me parecen interesantes tener en cuenta. Por ejemplo, según la Morgan Stanley, tenemos diferentes tipos de desafíos para la adopción de dispositivos como el Internet de las Cosas en entornos industriales. El desafío más grande es el de la ciberseguridad, pero también hablamos de falta de estandarización, también hablamos de una base instalada con dispositivos legados y que son 3 puntos que me parecen interesantes resaltar. ¿Por qué? Porque dentro de este trabajo final de maestría estuvimos hablando básicamente de las mejores prácticas para implementación y de cómo hacer para proveer en estos diversos tipos de dispositivos que dibujan todo un ecosistema para mejorar la ciberseguridad en los mismos. Es así como hoy nos preguntamos qué dispositivos podemos encontrar en las redes OT. ¿Por qué me hice esta pregunta? Porque es algo que hice como persona de TI que entraba al mundo industrial a empezar a familiarizarme con este tipo de dispositivos. ¿Qué pasa? Usualmente quienes hacen ciberseguridad vienen de un palo más blando, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, dentro de las redes OT encontramos interfaces hombre-máquina, conocidos como HMI, o sistemas de supervisión, control y adquisición de datos como los sistemas SCADAs, o los controladores lógicos programables como PLCs, además de sensores, actuadores, variadores de velocidad, relés de seguridad, válvulas, etc. Es decir, una cantidad de dispositivos de los cuales no estamos muy familiarizados en otro tipo de industrias. Por eso es importante mencionarlos para que se dibuje todo un panorama de que además de los dispositivos que van a converger que conocemos usualmente de IT, encontramos una serie de nuevos dispositivos que lo que me van es ampliar todo lo que puede ser la superficie posible de ataque. Es decir, no solo vamos a pensar ahora en que tenemos una superficie con los dispositivos de IT que teníamos, sino que se le adicionan estos del mundo OT. Y es aquí donde empezamos a pensar, por ejemplo, en la transformación digital en entornos industriales. ¿Por qué? Me gusta hablarlo con respecto a hechos históricos. Podemos hablar, por ejemplo, de los sistemas electrónicos que fueron desarrollados entre los años 60 y 70. Estos en su momento revolucionaron la industria y le dieron una mejor calidad a los niveles de producción de ese momento. Luego, en los 80, con todo lo que se genera con el surgimiento de los sistemas de información y de gestión administrativa o de gestión empresarial, empezamos a encontrar diferentes variables que se introducían a cómo organizar y mejorar la calidad de los procesos productivos. Entre los años 90 y 2000 empezamos a hablar de que, por ejemplo, los sistemas de automatización industrial
y los sistemas SCADA, con su desarrollo lo que hicieron fue mejorar la calidad de supervisión y de operación en estas mismas líneas. Entonces, ¿qué tenemos? Unos hitos que fueron desarrollando de alguna u otra manera la tecnificación de la industria. Y esta tecnificación trajo consigo a que en estos últimos años, con los temas de la cuarta ola de la revolución industrial, empezamos a hablar en que básicamente nuevos dispositivos empiezan a conectar y en muchos casos no hablan el mismo lenguaje o no transmiten los datos por el mismo protocolo o no fueron pensados desde su concepción para estar en una minera, en una empresa de agua, en una empresa de energía, por decir. Entonces, son datos a tener en cuenta a la hora de pensar en convergencia. Es aquí como me parece importante empezar a diferenciar la red con tecnologías informáticas o redes con tecnologías operativas, en adelante IT y OT, en donde en primer lugar podemos hablar de que los sistemas de IT están diseñados para procesar, almacenar y transmitir información y datos, mientras que los industriales se centran en controlar y supervisar los procesos. Es decir, desde su concepción ya tienen dos puntos de vista distintos. Otro que también podemos mencionar es que los sistemas con tecnologías operativas buscan responder rápidamente a eventos, es decir, están en la triada de la seguridad, los dos apuntan a cosas distintas, aunque buscan lo mismo. Es decir, mientras que en un proceso productivo yo quiero continuar con mi operación, en un proceso informático yo quiero que la persona que se conecta a los datos sea quien dice que es. Quiero continuar con mi operación también, pero para mí es más importante que los datos permanezcan seguros, que los datos se almacenen en un lugar de confianza, etcétera. Y estos puntos se deben tener en cuenta porque a la hora de reaccionar manejan diferentes tipos de criticidad en los tiempos de respuesta. Es por esto que cuando empieza a desarrollarse toda la convergencia entre, entre redes IT y OT, una de las primeras dudas es cómo empezar y cómo hacerlo de manera segura desde el principio. Entonces es cuando podemos empezar a hablar de que esta convergencia tiende o busca eliminar los diferentes cuellos de botella que encontramos en los distintos sectores de la industria, que es básicamente lo que muchos supervisores y operadores hacen en el día a día de sus trabajos, pero de forma manual, que se busca a través de estas soluciones mediadas por tecnología. Minimizar el impacto en los tiempos de respuesta y que de alguna u otra manera se aproveche toda la madurez del desarrollo de tecnologías informáticas en el mundo operativo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una línea de producción de la cual puedo levantar diferentes tipos de variables con datos, de sensores, de válvulas, de diferentes tipos de información que ella misma me puede proveer o de diferentes tipos de datos y con esos datos pasarlo a un sistema de información que de alguna u otra manera, basado en las condiciones que el mismo me proporciona, poder empezar a darle respuestas a posibles dudas, a posibles mejoras que pueda implementar en los mismos procesos, incluso que me determine el tiempo el tiempo de desgaste de una correa, por ejemplo, o el tiempo de intercambio de un dispositivo, porque en la concepción del mundo OT, tenemos o manejamos diversos tipos de criticidades y también encontramos que equipos con 10 o más de 20 años legados y que es un pensamiento común escuchar como lo que está bien y funciona no se toca, o es un pensamiento muy usual decir que si tiene 30 años funcionando, ¿por qué lo debería cambiar si ha venido funcionando hasta ahora? Entonces, con la entrada en vigencia de la convergencia, lo que pasa es que entran nuevos factores a tener en cuenta y es lo que estuvimos tratando de resolver al pensar en la seguridad en medio de esta transformación digital. Es así como, por ejemplo, podemos ver, como lo muestra la figura, los distintos tipos de niveles en donde entran desde la red de campo, la red de control, la de supervisión, la de operación o la de información, en donde entramos desde las válvulas o los distintos sensores hasta cómo estos datos pueden llegar a un ERP o a un software que yo pueda conectar al mismo, pensando en seguridad en el medio, para lograr capturar la mayor cantidad posible de datos y generar información valiosa para la misma organización.
y esto haciendo o tomando las diversas medidas de control. Entonces, entramos a hablar de las distintas recomendaciones. Es decir, la integración de los dos mundos, IT y OT, aporta mejoras significativas a los distintos procesos industriales. En el ámbito energético, por ejemplo, podemos hablar de que permite adaptar al consumo de energía según los horarios de las tarifas más económicas o según de los dispositivos que necesitan algún tipo de cambio para que mejore su eficiencia energética. En cuanto, por ejemplo, al área medio ambiente, el área medioambiental, podemos hablar de que podemos hacer de alguna u otra manera con dispositivos inteligentes que a través de la medición de datos meteorológicos, de datos energéticos, que se facilite al cumplimiento de normativas medioambientales. Ahora que está muy en boga todo el tema de la sostenibilidad en medio de las distintas industrias, estamos midiendo huella de carbono, estamos midiendo el impacto de nuestras distintas organizaciones hacia la comunidad, y estas soluciones, de una u otra manera, te ayudan a calcular todos estos tipos de variables y te ayudan a mejorar la toma de decisiones con respecto a las mismas. Por otro lado, por ejemplo, en el ámbito productivo, podemos hablar de la posibilidad que nos brinda adaptar esta demanda del cliente de una producción, pero que se optimice con eficiencia y que de alguna u otra manera minimice los costos. Entonces, cuando integramos soluciones en estos dos mundos con seguridad, lo que estamos pensando es en que esta convivencia se dé de la mejor manera posible y empezar a sacar los temores que hay en los distintos sectores, de que se puede hacer de una manera tranquila, de que se puede utilizar estos tipos de soluciones, y que de alguna u otra manera lo que se busca es la eficiencia al final de una línea productiva o al final de un servicio o producto que genera una organización. Por ejemplo, en el área de mantenimiento también podemos hablar de que existen diversos tipos de soluciones que a través de la conexión de diversos sensores, por ejemplo, levantando ciertos datos, me ayudan a hacer un mantenimiento preventivo mucho más fácil que mantener 24/7 a una persona detrás. Esto también requiere un cambio de paradigma. Muchas organizaciones y muchos trabajadores empiezan a pelear con la tecnología por el simple hecho de que cree que la va a reemplazar, pero esto requiere un cambio que, entre otras cosas, busca la capacitación como uno de los puntos más importantes. Es por eso que consideré necesario empezar a hablar de soluciones de seguridad que nos pueden ayudar en la convergencia de estos dos tipos de redes. Y es por eso que empresas como Schneider, Siemens, ABB, Rockwell dibujan todo un panorama de ciberseguridad, todo un ecosistema a través de partners expertos en ciberseguridad en IT, así como también otras empresas que nacieron con foco en hacer ciberseguridad para el mundo T, como por ejemplo Clarity o Nozomi, que son empresas que nacieron desde sus bases con intenciones de identificar anomalías, de detectar vulnerabilidades pertenecientes a todo el mundo industrial, o a catapultar con las mayores opciones que nos proporcionan soluciones de ciberseguridad en IT. Y ahora, grandes vendors como estos que mencioné al principio, también tienen sus propias soluciones, como firewalls industriales, por ejemplo, que además de todo lo anterior, buscan hacer una convergencia entre opciones para aplicar en cada capa un mayor nivel de seguridad. Entonces, también podemos hablar de que las soluciones de ciberseguridad en esta convergencia, entre otras cosas, buscan realizar evaluaciones, hacer seguridad en las distintas redes. Esto se hace a través de implementaciones de medidas de seguridad robustas, como poner firewalls, activar VPNs, hacer el desarrollo de pensamientos o de filosofías de ciberseguridad, como defensa en profundidad, y aplicar defensa en las distintas capas, teniendo en cuenta los distintos equipos legados que encontramos en las industrias, o tener claro las distintas actualizaciones y parcheos que les debo hacer a los diferentes tipos de productos o software que posea en una línea o en una
en un entorno corporativo, en una empresa industrial. Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de los firewalls industriales, que hace básicamente lo mismo de un firewall de IT, pero con la facilidad de que fue creado o diseñado para entornos en donde la automatización y el control industrial es la prioridad. Entonces, como es desarrollado por ejemplo, usualmente es desarrollado por vendors que conocen sus productos y que entienden los diversos tipos de protocolos de comunicación por donde establecen los diversos canales para intercambiar los datos. Entonces, este tipo de firewalls se enfoca en los entornos industriales críticos, a diferencia de los que encontramos en el mundo IT, que busca proteger, entre otras cosas, la gestión adecuada al usuario, a las aplicaciones y a los datos. Con respecto a los sistemas de detección de intrusiones y de prevención de intrusiones, podemos manifestar que básicamente aquí encontramos las mismas posibilidades que nos proporciona para el rubro IT, pero pensado para redes industriales. Lo que buscamos es absorber la mayor cantidad de datos que nos pueda proporcionar, por ejemplo, para irlo a depositar en un 100 y empezar a hacer inteligencia sobre estas posibles vulnerabilidades, eventos o incidentes de seguridad que pueda estar relacionado en mi entorno corporativo. Entonces, eso por ese lado. Con respecto a la seguridad en endpoint, es importante tener claro que en los entornos industriales buscan proteger los dispositivos finales como los que mencionamos antes, los PLC, los sistemas SCADA, los HMI, etcétera, etcétera. Pero esto implica implementar medidas de seguridad como el uso de antivirus, firewalls, hacer actualizaciones frecuentes. Y hasta aquí parece que no estuviera diciendo nada nuevo, pero el nivel de madurez en el que podemos encontrarnos en muchas empresas industriales no va a la par de cómo se ha desarrollado en entornos de IT, como lo recomiendan estándares como la ISO 27001 o, o lo que me dice COVID del gobierno de la seguridad de la información, etcétera. También podríamos utilizar CIEMs, que son estos sistemas que me permiten hacer administración de eventos y de la información que manejo dentro de mi plataforma, pero todo esto añadido a otro tipo de dispositivos que me van a proporcionar muchos más datos para hacer investigaciones más veraces y tener 24/7 un monitoreo sobre lo que está aconteciendo en mi entorno industrial. Cabe aclarar aquí que por experiencia, me he dado cuenta que es bastante lo que hay que trabajar con respecto a la configuración de los mismos, porque usualmente he tenido la oportunidad de ir a empresas muy grandes en donde hasta el 98% de lo que reciben en su 100 son falsos positivos. Entonces es importante no solo implementar un sistema de 100, sino hacer un delineado de los casos de usos relacionados a industrias similares para poder hacer la implementación de una manera mucho más correcta. Eh, Mencionaba anteriormente empresas como Clarity, por ejemplo, que tienen soluciones como acceso remoto seguro, que capaz y para nosotros en el rubro de TI sea un poco más entendible de acceder, pero en su momento muchas empresas en medio de pandemia tuvieron que salir corriendo a comprar VPNs, a comprar algún tipo de canal que les proporcionara un nivel mayor de seguridad para acceder a sus plantas. Entonces, este tipo de plataformas son recomendables. En este caso, muchas utilizan Zero Trust, utilizan VPNs, utilizan segundo factor de autenticación, todos en un conjunto para proveer mayor niveles de seguridad en la conexión hacia lo que es el entorno corporativo. Con respecto a los temas de control de acceso, es importante establecer medidas, controles, para que se verifique los accesos físicos a nuestros distintos plantas o sedes y también a los distintos accesos lógicos en donde se basa el control de quienes acceden al sistema. Por esto que estas deben ser actualizadas, que estas deben ser robustas y que deben estar en constante monitoreo. Y esta parte que me parece súper interesante, sin querer parecer
un experto en el tema. Dentro de mi investigación estuve hablando en varias plantas con varios compañeros o con varios colegas también que se dedican a todo lo que tiene que ver con el rubro de la ciberseguridad para entornos industriales. Y estos distintos puertos que encontramos aquí, según el área, por ejemplo, para automatización y control, para automatización de procesos, por ejemplo, tenemos Mapbox, tenemos el Honeywell SDS, tenemos los distintos tipos de protocolos que han sido categorizados como los más seguros dentro de los mismos. Para la automatización de edificios tenemos otros, incluso para los protocolos bases para automóviles y vehículos contamos con otro tipo de protocolos de comunicación considerados seguros en el entorno, y me parece importante mencionarlos como una evidencia académica a la hora de que cada una de las industrias esté tratando de investigar cuáles son las mejores opciones, porque básicamente en muchos casos o no hay información o la información es difusa y no está pensada para el rubro en específico. Entonces, por eso me pareció interesante manifestarlo dentro del documento. Para hablar de la supervisión en los sistemas SCADA, me parece importante hablar de segmentación en redes, es decir, separar el SCADA de las distintas otras redes empresariales. También hablar de hacer las diversas actualizaciones y parches, o sea, mantenerlo actualizado a los últimos parches de seguridad conocidos por el vendor. Hacer autenticación y control de acceso al mismo y que este acceso sea seguro, hacer monitoreo del tráfico de lo que se quiera conectar a través de, hacia él, a través de IDS, IPS, y sobre todo, y no menos importante, capacitar al personal, tanto al operario que lo va a estar utilizando, como a todo el personal de la planta, para que tengan en cuenta que la ciberseguridad no es una tarea solo del equipo de cyber, sino que concierne a toda la organización. Porque, por ejemplo, tuve un caso de una empresa a la que visité que conectaron a un PLC, una USB que se encontraron y se ganaron un malware en esos días en esa empresa. Entonces, ustedes se imaginarán que el nivel de madurez a veces no acompaña a las distintas ocurrencias que podrán tener nuestros clientes internos. Por eso considero necesaria e importante la capacitación del personal. Con respecto a la gestión de identidad y acceso, un poco de lo que hemos hablado antes, buscar medidas de autenticación robustas, hacer algún tipo de autorización granular en donde se establezcan políticas de autorización detalladas para regular el acceso a los distintos sistemas. Y muchas empresas ya están implementando el single sign-on en sus organizaciones, hacen auditoría y monitoreo de usuario, integración con los sistemas de control industrial, todo esto teniendo en cuenta una segmentación de redes correcta y basada en las mejores prácticas del mercado y según las best practices de empresas del mismo rubro. Hasta aquí llegamos a estas recomendaciones, y es, uno, tener claro que la obsolescencia de los dispositivos promedia entre 10 y 20 años, es decir, hay un nivel de vejez en los dispositivos, pero como funcionan y lo hacen bien, se prefiere hacer otro tipo de ciberseguridad. Es decir, no es como quizás se piensa que el computador tiene un ciclo de vida, lo cambio. Acá hablamos de grandes máquinas industriales o incluso brazos robóticos o incluso de PLCs que funcionan y vienen haciéndolo bien, y lo que hago es aplicar algún tipo de seguridad encima por capas. Tener en cuenta las amenazas internas y externas, perdón. Convenir, esto me parece súper importante manifestarlo, y es convenir una postura. Muchas empresas del rubro industrial hoy no tienen claro una postura, una política o un plan de qué hacer en cuanto a temas de ciberseguridad. Uno, porque no es el core de su negocio. Dos, lastimosamente lo voy a decir así, porque no les interesa. Y tres, porque hasta que no pase un ciberataque en ellos o en algún de sus competidores más cercanos, no empiezan un poco a pensar en que hay que apartar un poco del presupuesto para establecer todo un plan o toda una postura o una política de ciberseguridad. También hablar de, existen puertos recomendados según
experiencias y mejores prácticas de seguridad para establecer comunicaciones mucho más seguras. Estos tipos de información son complejas de conseguir, por eso las menciono. Lo que mencionaba anteriormente, para hacer seguridad en los sistemas SCADA, aislarlo de las redes empresariales, hacer autenticación, tener al día los parcheos, hacer monitoreo del tráfico hacia el mismo, etc. Bueno, llegamos hasta aquí para hablar de los estándares y las mejores prácticas en la convergencia IT y OT. Podemos hablar de que muchas industrias están sujetas a regulaciones y estándares específicos dependiendo sea su rubro y también en cuanto a la ciberseguridad hacia la misma. Es decir, hay países, por ejemplo, norteamericanos o europeos, que exigen ciertos requisitos, ciertos estándares, sea para empresas energéticas o sea para empresas petroleras, que no pasa igual en empresas argentinas, por ejemplo. Entonces, es válido entender que el mundo industrial es otro submundo dentro de todo lo que tiene que ver con las distintas normas, políticas y estándares de ciberseguridad. El más acogido, el más respetado es el IS 62443. Este habla básicamente de hacer ciberseguridad en varios niveles, dependiendo sea la severidad de la intencionalidad de tumbar o de vulnerar el sistema. Entonces, desde violación casual hasta brechas con medios, donde se usan medios sofisticados, hay que tratar de implementar diversos tipos de soluciones que prevengan estos tipos de ataques. Y para esto, la 62443 dibuja todo un plan como lo que sería la ISO 27001, hablando del gobierno de la seguridad de la información para entornos usualmente de TI. Lo trae un poco acá a todo el mundo de los sistemas de control y automatización industrial. Por eso me gustó mencionarlo. Con respecto al NIST, que básicamente el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías americano busca aportar a temas de seguridad en los sistemas de control industrial con su framework en donde se identifica, se protege, se detecta, se responde y se recupera dependiendo sea el caso y la nivel de severidad. Para este caso particular, estuve en una conferencia donde pude ver a una persona de Aguas Bonaerenses, que era el responsable de ciberseguridad, hablando de cómo aplicó el marco del NIST desde sus primeros pasos, que lo hizo a través de una evaluación de ciberseguridad de sus plantas, hasta cómo ha implementado granularmente todos los distintos pasos que provoca. Entonces, hoy puedo decir que es recomendable para empresa de aguas porque conozco una buena empresa que lo ha implementado y le está yendo bien hasta el momento con la ciberseguridad que ha proporcionado a través de este framework. Con respecto a este, como les mencionaba anteriormente, el de fiabilidad eléctrica de América del Norte tiene diferentes posturas para proteger las infraestructuras críticas. Entonces, las empresas prestadoras de servicio de energía en Estados Unidos están llamadas a implementarla. ¿Por qué? Porque es algo que tienen que hacer, cosa que no, o sea, que en Latinoamérica todavía no estamos viendo de esa manera y de todas maneras, tipo, estamos en el camino a poder implementar este tipo de soluciones. Los controles del Centro de Seguridad para Internet, que antes se conocía como el SANS Top 20, también habla de diversos tipos de controles para enfrentar los diversos desafíos específicos de ciberseguridad. Esto abocado un poco a la protección de los sistemas de control industrial. Entonces, también lo menciono de forma rápida. ¿Por qué? Porque me gustaría que se fuera entendiendo como que cada empresa define sus necesidades específicas y centra el diferente tipo de mejor práctica que puede implementar. Lo que sí no podemos hacer es no hacer nada. Entonces, por eso menciono las diversas familias. En el caso de la ISO 27000, con todo el sistema de lo que me habla del sistema de gestión de la seguridad de la información, esto mucho más desarrollado en entornos informáticos. Para proteger también la otra pata que quiere converger con las redes OT, que son la parte de los distintos dispositivos de TI. Y
es en realidad considero que es la familia, es la más usada y la más respetada del mercado. También tenemos COVID, que me habla también mucho más del gobierno o de la gobernanza de todos los diferentes establecimientos o de la gestión de la tecnología de la información empresarial. Entonces, que son mejores prácticas que podemos implementar. ¿Cómo hacemos la implementación de estas normativas? Primero, entender los requisitos regulatorios. En cada país tenemos diferentes tipos de requisitos, entonces hay que entender qué tipo de empresa somos. Segundo, evaluar la capacidad del estándar para facilitar que nuestros sistemas de IT y de OT converjan. Considerar la robustez de la seguridad que me proporciona la misma, dependiendo de mi rubro dentro del mundo industrial. Pensar y evaluar en cuán escalable es la normativa que quiero aplicar. ¿Esto por qué? Porque se entiende que voy a querer seguir conectando PLC, seguir conectando válvulas y sensores a mi planta. Esto me permite que mi estándar se adapte a la necesidad de mi empresa. Investigar cuál es la mejor práctica que más se relaciona a cada industria en específico y tener en cuenta este engranaje entre tecnologías, procesos y personas que de alguna u otra manera me va a permitir es que todos mis procesos se den de la mejor manera posible. Ahora quiero hablar un poco de la seguridad en la cadena de suministros, entendiéndose la supply chain o la cadena de suministros como el conjunto de procesos involucrados en la producción y distribución de un producto desde cuando se adquiere la materia prima hasta la disposición final con el cliente. Perdón. ¿Cómo funciona? Básicamente, se busca hacer de una u otra manera que todos los eslabones que están dentro de la cadena funcionen engranados y ahora le añadimos un término, pensar en seguridad dentro de la cadena de suministros. ¿Por qué? Perdón. Porque cada eslabón es importante. Si se interrumpe un eslabón dentro de la cadena, podemos empezar a ver que la entrega de los productos no puede llegar, no se puede dar a tiempo, de que la calidad se ve afectada, de pérdidas económicas en todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué tiene que ver la cadena de suministros en la convergencia IT y OT? Que hoy encontramos diversos tipos de soluciones, muchas veces tercerizadas, muchas veces desarrolladas. Algo que tercerizo tiene una parte que también es tercerizado. Entonces encontramos todo un sistema que sobrevive por la coparticipación o por el trabajo de muchos vendors dentro de una misma solución. Por ende, debo pensar en implementar lo que me recomienda, no sé, normativas como la ISO 28000 o perdón, o otras normativas de ciberseguridad que me recomiendan qué hacer ante cómo funciona la seguridad dentro de la cadena de suministro. Y por esto, estas diversas normas, perdón, ya quiero terminar. Estas diversas normas, básicamente, lo que buscan es que, como la tendencia hacia 2020 fue la hiperconexión, la hiperautomatización, que si fuera un sistema que estuviera cubierto, gobernable, que se implementara inteligencia artificial, todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta dentro del proceso de cómo la cadena de suministros se maneja, ya sea dentro de un entorno productivo, también dentro de la creación de un producto hasta llegar al usuario final. Y es por esto que me gustaría mencionar estos dos ciberataques ocurridos directamente a un eslabón dentro de la cadena de suministro. No sé si para todos es familiar el caso de EFX Network, en donde básicamente encontramos que una empresa que provee servicios de telecomunicaciones ha sufrido un ciberataque que la dejó indisponible. El ciberataque fue por ransomware. Básicamente podemos encontrar que más de 65 empresas en Colombia, para ser exactos, desde ministerios hasta superintendencias, hasta hasta lo que sería denominado empresas chilenas como la similar a Mercado Libre,
estuvo inoperativa por el ataque que sufrió este proveedor de servicio, que es donde básicamente estas empresas tenían usados muchos de sus sistemas, porque es un proveedor de servicios gestionados, entonces básicamente de forma remota proporciona infraestructura bajo el modelo de suscripción. Entonces esto generó cierto tipo de caos, y Ministerio de Salud en Colombia, por ejemplo, duró más de 2 o 3 meses en poder volver a tomar las medidas de normal funcionamiento, como por ejemplo la aprobación no sé, de exámenes de alta complejidad. Fue un tema muy, muy complicado. Y el tema, por ejemplo, de las automovilísticas como Volkswagen, Tesla, Ford, que en 2018 sufrieron un ataque a una firma robótica llamada Level One. Este caso particular, podemos encontrar que la empresa sufrió un ciberataque y fueron publicadas más de 157 gigabytes con información de los modelos, de los diseños de estas empresas, con información considerada confidencial de la misma. Entonces, cuando se ataca a un eslabón dentro de la cadena, se puede llegar a afectar desde la imagen corporativa de sus clientes hasta todo el proceso productivo para todo el ecosistema que desarrolla un producto en específico. Entonces, es algo que me parece súper importante a tener en cuenta, no solo hacer seguridad para mí mismo, yo como empresa, sino tener en cuenta mis proveedores también dentro del proceso. Y para ir finalizando, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando convergen redes IT y redes OT, es importante mencionar los desafíos culturales, los desafíos técnicos, los desafíos de estandarización que nos vamos a encontrar. En el mundo industrial es muy dado a pensar de que lo que está bien y funciona no se mueve. Entonces, eso es algo que afecta a la cultura y que básicamente se puede tratar con capacitación, muchos en el mayor de los casos. Otro de los problemas es el miedo al cambio y que se cree también que una nueva tecnología va a reemplazar a un operario que tiene más de 20, 30 años en un proceso productivo. Entonces, hay que también trabajar en este proceso para entender que los equipos legados, por ejemplo, si tengo ya una postura clara de ciberseguridad, sé cómo los voy a asumir dentro de todo mi plan de ciberseguridad. Y recomendaciones: certificar al personal que va a estar tanto monitoreando mis redes como haciendo todos los trabajos de seguridad, pero también al usuario interno, al usuario que trabaja en el día a día y que quizás su función es monótona y rutinaria, que quizás un mal proceso puede derivar en un ciberataque. Implementar las políticas de seguridad de cualquiera de estos estándares o mejores prácticas que mostramos, y que de alguna u otra manera, de las que considero más importante, es crear un sistema de gobierno de la seguridad o tener una postura o política clara de la misma para poder llegar a un puerto seguro o poder llegar a mejorar todo lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad en la convergencia. Bueno, muchas gracias. Es lo que tenía preparado para ustedes hoy, fue lo que estuve trabajando. Bueno, muy bien, José Luis. A mí me pareció perfecto, interesante. Bueno, quedamos entonces abiertos a las opiniones de los señores del jurado. Muy bien. José, muy interesante todo, digamos, el recorrido que hiciste, verdaderamente muy completo, muy completo. Vos trabajás en el tema, te dedicás a hacer asesoramiento en ciberseguridad. Exacto. Y también tengo como base mi trabajo anterior de especialización, que lo desarrollé también pensado para el rubro OT. Por eso quizás dije mucho la palabra OT, pero es porque básicamente se centraba en eso. Trabajo en el área y, o sea, mi cercanía con gente que trabaja en el rubro también me da como esa experiencia del día a día, en donde diversas empresas, desde las más grandes a las más pequeñas, eh, unas dicen que prefieren esperar a cierto tiempo para empezar a implementar medidas,
y otras ya, por lo que le pasó a otras, empezaron a hacer implementaciones de sistemas de gestión de la seguridad. Entonces, por eso, cuando ya encontramos dispositivos mucho más inteligentes conectados a nuestras redes, se hace necesario en pensar en que esto también me puede pasar a mí. Entonces, sí, estuve trabajando en el área y sí trabajo asesorando y ofreciendo soluciones de seguridad para las Mm, distintas plantas. ujú. Muy bien, muy interesante. Si quieren, avancen con otras preguntas y después yo cualquier cosa pregunto algo más. Gracias. No sé, Javier. Pregunto. Em, me pareció muy completa el panorama, digamos, de lo que describís y te quería hacer alguna pregunta de algunas cosas por las que pasaste rápidamente. En principio, vos mencionaste que para seguridad de OT se está usando doble factor de autenticación en algunos lugares. ¿Vos tenés constancia de eso? Porque a mí no me consta mucho que las empresas industriales que yo conozco estén usando doble factor de autenticación. Entonces, le quería preguntar algún caso que pueda referenciar cuando alguno me pregunta. Sí, conozco, sé que no es lo más usual porque sobre todo la industria, o sea, cuando no son multinacionales, cuando son empresas, por ejemplo, de origen argentino, el panorama es distinto. Yo trabajo en una multinacional industrial, quizás por eso la perspectiva es diferente, pero cuando he visitado otras empresas, por ejemplo, a la cual hemos tenido la oportunidad de venderle soluciones, eh, nos enteramos que su primera inquietud fue porque a una aceitera similar le pasó algo, por ejemplo. Mm, Entonces, por eso sí, hay ejemplos de empresas que han implementado soluciones, pero hay ejemplos de empresas que desde arriba la dirección dice, por lo pronto no me interesa, básicamente. Y hablando de esas empresas, cuando vos decías de que, por ejemplo, las empresas que usan mucho SCADA y demás deberían pasar todos los SCADA a la última versión y demás. A mí conozco varias empresas que tienen N versiones de SCADA mm, y a veces cuando se fusionan también tienen distintas versiones de SCADA una de las cosas que te dicen es que para pasar de la versión que tienen a la que tendrían que pasar, no les queda compatible con el equipo que están controlando, porque el equipo que Sí. están controlando es controlado por tal versión de SCADA, no por las siguientes. No sé ujú. si eso te pasó. Creeríamos que es un problema que no debería pasar, pero es muy común y sobre todo, no sé, incluso problemas que el SCADA quizás es entendible, supongamos que la empresa lo adquirió hace muchos años y ha venido trabajando encima de él y tiene muchas versiones, pero hay empresas que han comprado dispositivos que no han podido básicamente conectar porque no es interoperable con partes robóticas que tienen dentro de su proceso productivo. Mm, Entonces, a veces ni siquiera consideramos, por eso como recomendación yo decía, hay que evaluar si nos conviene o no implementar X o Y normativa, porque por ejemplo, a veces yo que trabajaba mucho soportando la parte de cyber para un software de monitoreo que hacemos de eficiencia energética, el cliente estaba incluido dentro del plan de mantenimiento que vendíamos, lo compraba, lo adquiría, pero no se quería conectar por problemas de ciberseguridad. O sea, él decía, no, eso a mí me da miedo, tiene problemas de ciberseguridad, no me quiero conectar. Entonces, a veces hay mucho desconocimiento, a veces también no hay mucha información, es la verdad. O sea, la información es muy difusa y por ejemplo, yo encontré varios documentos que desarrolló gente que estudió esta maestría hablando de ciberseguridad para la convergencia IT-OT. Entonces, o sea, de los documentos cuando googleas, de los primeros que te aparecen son escritos académicos de la maestría, por ejemplo, o uno que hizo alguien de una especialidad en Colombia. Entonces, sí, no hay mucha documentación al respecto. Está también la barrera del idioma. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar o sea, con la empresa fui a trabajar a varias maniceras en Córdoba y nos encontramos que la idiosincrasia es distinta y como desde la cabeza el pensamiento está mucho más enfocado en la producción, a veces también por eso obvio implementar otro tipo de soluciones, sin decir que están reacios a mejorar la tecnología, pero capaz lo ven de otra manera. Es como hasta que no me toque a mí, no pienso en hacer algo. Esperemos que esté cambiando eso
pero es algo que me ha pasado. Y por último, vamos a las cadenas de suministro, que a mí me gusta. Es un tema que me gusta porque es heterogéneo, porque tiene integración de proveedores y ese tipo de cosas. Ahí, entre los ejemplos que mencionaste el IFX, digamos, el hackeo de IFX. Ese en realidad a mí me pareció, me pareció, me pareció un caso grave y aparte lo que leí fue las consecuencias, digamos, los organismos del Estado colombiano que estaban ahí adentro no tenían forma de recuperar la información porque los backups estaban dentro del mismo IFX. Entonces, en realidad, es como que se perdió un gap de información y a partir de ahí la forma del Estado colombiano de contratar servicios cambió, digamos, cambió drásticamente porque estaban contratando en un lugar sin un resguardo, digamos. Entonces, cambió la forma de contratar y cambió la forma de probar los resguardos, ¿no? Eso me pareció como muy interesante, que la gente a veces no es consciente, que pone todos los huevos en una canasta y después cuando se cae la canasta es un problema, digamos, ¿no? Claro. Eh, Como dato de color, hice un curso con el Ministerio TIC de Colombia hasta hace poco, por lo mismo. ujú. Les pasó que empezaron sí, sí, necesitamos hacer nuestras propias soluciones de ciberseguridad. ¿Qué pasó? No tengo el personal capacitado. Entonces salieron a capacitar, a crear un hub de innovación en ciberseguridad. ¿Por qué? Por esto mismo de lo que les pasó, empezar a crear lo que sería como el CECIRT de Colombia. Entonces ya se pensó en tener un CECIRT. No tengo la gente, las capacito. Tienen varios niveles. Yo hice el de experto, que es un curso de análisis de malware, pero, o sea, a raíz de lo que pasó, empezaron a tomar acciones y empezó a cambiar mucho de cómo estaban trabajando el tema de ciberseguridad a nivel nacional. Mm. El problema de las cadenas de suministro, y no pregunto más, me puse preguntón, Pedro, perdón. El problema también de las cadenas de suministro es que son transnacionales, muchas de ellas. Y entonces eso te genera un problema de cómo corren las certificaciones dentro de la cadena de suministro para asegurarte la seguridad y la privacidad, ¿no? Ese tema en general, a mí me parece complejo, es uno de los temas que yo veo como complejos, ¿no? Sí, es muy complejo. Yo, por ejemplo, para la empresa para la cual trabajo, yo tengo que verificar que los técnicos cumplan con ciertas especificaciones cuando van a visitar a un cliente. Y, por ejemplo, lo mismo que los proveedores. Entonces, no se contrata un proveedor si no cumple la certificación que yo digo que tiene que tener. Entonces, a veces es complejo cuando vienes a un país con una idiosincrasia distinta o que incluso no tiene el personal tecnificado en eso, entonces te toca salir a buscar cerca a quién contratar, eso encarece al final el producto, entonces no es sencillo, es un gap. Por mí está bien, gracias, y te felicito. Muchas gracias. Darío, ¿me escuchas? sí. Sí, ¿no? Sí. Buenas tardes, José, ¿cómo andas? Bueno, excelente la exposición. Bueno, tuve la oportunidad de estar presente en tu defensa anterior, así que sigue sigue el nivel, así que creo que ahora un poco lo subiste. Bueno, los ejemplos que diste, bueno, el de la telco, estuve familiarizado porque yo soy parte, digamos, del Estado acá de Argentina y Ha- Habían unas del pymes CES. argentinas, ¿no? Sí, y aparte del CECIR del Ministerio de Seguridad de la Nación, nos avisaron que habían atacado, posiblemente, sin saber, digamos, la noticia en sí, que habían atacado un par de organismos de allá del estado de allá de Colombia, y bueno, entonces dijeron que queremos alerta porque posiblemente, bueno, también capaz que atacaban a la parte toda América del Sur, digamos. Pero bueno, después sabiendo, vimos que era parte de la cadena de suministro, digamos, de los servicios que tenían ellos publicados, y bueno, por suerte no pasó a mayores, digamos, ¿no? Te quería... Antes de que me pregunten, que me causó curiosidad, EFX Network publicó, o sea, hizo un publicado, un comunicado diciendo qué le pasó, pero la nación colombiana no sabía qué decir, o sea, eso me causa curiosidad. Claro, yo después Continúa. investigando en las redes sociales, empezamos a buscar, encontramos el comunicado que hizo la empresa, entonces de ahí descartamos que era un ataque a algo, una infraestructura crítica del Específico. Estado, digamos, ¿no? Sí. Claro. Eh,
yo había anotado una pregunta que más o menos la respondiste, pero bueno, te la voy a hacer igual por si querés explayarte en algo más. Según tu conocimiento y tu investigación, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos para desarrollar un modelo de gestión de riesgos que sea efectivo para este tipo de entornos? Ay, es difícil porque tendríamos que empezar como rubro por rubro. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, quizás si empezamos por lo que consideramos infraestructura crítica Claro, a nivel nación. Entonces, por ejemplo, empezar a desarrollar, ¿qué me pasaría si una de mis nucleoeléctricas sufre un ataque? Entonces, empezar a desarrollar como por sectores mucho más críticos que otros por niveles de severidad y ahí sí empezar como a desarrollar, bueno, si me pasa esto en este tipo de organizaciones, ¿qué podría hacer yo como nación o yo como Estado para obligarlos a que tomen las precauciones del caso? Entonces yo creo que lo primero que se me viene a la mente es eso, como que tomar los que son más críticos y severos que, no sé, nos dejarían sin servicios básicos, que nos dejarían incomunicados del mundo, creo que empezaría por ahí. perfecto, Y también bárbaro. lo que dijo un poco Javier, eh, empezar a pensar ya cuando vamos bajando un poquito, empezamos a ver que, o sea, hay un proveedor con el que tengo cierta familiaridad y con el que vengo trabajando hace mucho tiempo, pero no cumple con las certificaciones, pero manejamos un tipo de contratación diferente. Entonces ahí está como, no sé si conflicto de intereses sería llamarle, pero, o sea, como que no estamos equilibrados con respecto a cómo está siendo capacitado de todo el sector. Hay muchas empresas que han desarrollado mucha ciberseguridad y hay otras que recién están empezando y no tienen nada, entonces sí, es complejo. Pero por Bárbaro, lo muchas menos gracias. ya tenemos un par de documentos donde podemos delinear cosas, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Hago un comentario de lo que decías de la ciberseguridad eléctrica que me parece muy interesante, pero en realidad en nuestro país el problema es que no tenemos, las redes eléctricas no están anilladas. Entonces en realidad hay dos o tres, hay algunos puntos ¿cómo dice? Puntos así, puntos críticos que son complejos. Bueno, fue lo que pasó el Día del Padre en la época de De Macri, Macri. que saltó un punto crítico. Lo que no dicen es que saltaron alertas 20 horas antes y nadie dio bolilla. Eso es otra cosa que no dicen. Pero en principio, al no estar anillados, a veces cuesta. Era domingo. Claro. Pero bueno, ¿no? Muy bien, muy buena presentación. Muchas gracias. De Virginia, no sé si Nada más, Pedro. Verdaderamente ya está todo cubierto. bueno, Felicitaciones, José. Muy interesante escucharte. yo Muchas le gracias. daría la palabra a nuestra experta, a Patricia. Si quieres hacer algún comentario. Muchas gracias, Patricia. No, no puedo, no me voy a referir a la presentación porque, bueno, ese es trabajo del jurado. Lo que puedo hablar es del proceso de elaboración del trabajo, de este trabajo. Yo tuve la suerte también de acompañar a José en la presentación de su trabajo final de especialización y al igual que ese proceso, bueno, destaco primero la actitud siempre muy respetuosa que tuvo conmigo y después la facilidad con la que interpretaba cada comentario, cada sugerencia que le hacía. Voy a comentar una, José, espero que no te ofendas. Cuando hizo su primera presentación de trabajo, que ya estaba casi elaborado en base a la propuesta, yo le hice un comentario como decía, está bueno, está bien, está en condiciones. Y enseguida nomás me contestó, no te gustó, ¿verdad? Y la verdad que no era que no me hubiera gustado, era Claro. que de una persona de su calidad técnica esperaba mucho más. Y enseguida se puso a trabajar y lo mejoró. La verdad que no me había pasado con ninguno, pero fue inmediato. Yo no quería ofenderlo. La verdad que estaba en condiciones de ser presentado, pero era como poco para él, ¿no? Y bueno, José lo enmendó enseguida. Así que, bueno, y ya vieron ahí la explicación, ¿no? De todo del dominio que tiene de estos temas. Así que, bueno, así que felicitaciones para José. Muchas Muchas gracias. gracias, Patricia. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a cortar la grabación.